election dollars was... ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche, en un nuevo capítulo, como siempre, mi amigo Oscar del Greñas. ¿Cómo estás, Oscar? Así es, Gabriel. Una noche más, un podcast más aquí en tercera frecuencia. Y pues, ya aquí todo bien, Gabriel. Ya listo para contar historias que pues a muchos de nuestros seguidores nos gusta, que a nosotros nos gustan, que son estas anécdotas, estas historias de la gente que nos manda, se escriben y que pues por ahí también andan flotando ahí en el internet, pero que de repente los tenemos muy presentes a nuestros seguidores. Y pues agradecerles antes que nada por cada martes ver nuestro capítulo, darle a la campanita, compartir el video. Y ya saben que en la plataforma de YouTube nos pueden ver todo el capítulo completo. Ya tenemos 3 temporadas donde también ya pueden hacer un maratón. Y pues que no les cuesta nada suscribirse también. Eso es muy importante. Nos pueden escuchar todos los viernes en Spotify y en todas las redes de audio. Que nos dejen sus 5 estrellas también para que nos recomienden. Y que nos dejen su comentario porque ya se pueden dejar comentarios también en Spotify. Y sobre todo recordarles que pueden mandar sus historias y sus evidencias a mihistoria3fp@gmail.com. Así es, Gabriel, y pues ya lo vimos en un capítulo pasado que ya mostramos algunas evidencias paranormales por ahí. Entonces está muy interesante reaccionar a las evidencias de nuestros seguidores y recordarles que si una de las evidencias es buena o impactante, pues le damos más prioridad para sacarlo en un capítulo, aunque no sea un capítulo especial. Y claro, además recordarles que todas las evidencias, pues, son bastante interesantes. Obviamente hay unas que, como lo dices tú, que tienen más impacto. Pero, hablando de cosas impactantes, Oscar, ¿recuerdas aquella historia que un día platicaste del hombre que ríe? Sí, cómo no. Esa es una historia bastante, turbia, se puede decir de algún modo. Pero... si no la han escuchado, pues ahí están los capítulos de tercera frecuencia. O si quieren verla más en directo, pues ya saben que los pueden buscar en los reels también de lo que vendría haciendo YouTube. ¿Por qué te platico esto, Oscar? Porque hace un tiempo a un chico le toca presenciar un accidente automovilístico. Entonces él va en su moto, él va circulando en su moto y cuando llega a un semáforo, pues ve como un automóvil se pasa el rojo e impacta con otro. Entonces, pues, lejos de decir, bueno, pues no es como mi bronca, pues lo que él va y se arrima rápidamente para ver qué es lo que está pasando. Entonces ve que por ahí unas personas, pues, unas de las personas que van en uno de los autos, está como en modo histérico, ¿no? Porque parece que traía algunos golpes. Entonces él recuerda que hay veces que no es bueno llegar y mover a las personas, ¿no? A las personas por el hecho de que a lo mejor traen algo fracturado o que les puede dañar algún órgano en casos más graves, ¿no? Entonces él lo que hace es tratar de abrir la puerta. Entonces afortunadamente la abre y empieza como a arrastrar a las personas. Las toma como de abajo de las axilas y las trata de arrastrar sin levantarlas, verlas mucho y las va haciendo a un lado porque también como que se prende fuego del lado del cofre y por ahí por la llanta se ve que estaban como queriendo salir chispas del otro carro. La persona que venía pues sale ilesa, pero del otro que había impactado pues sí iban varias personas, pero sí estaban como en peligro, ¿no? Se puede decir de alguna forma. Entonces él empieza a auxiliar. En eso voltea y ve a una niña. La niña estaba pues mirándolo. Y él le dice a esta niña, vete para allá porque esto es peligroso. Entonces cuando él sigue sacando a las personas y las está acomodando no muy lejos una de la otra, pues para tenerlas como en observación en lo que llega la ambulancia, pues la niña las está caminando y les está viendo así como si fuera algo normal. No, más bien como algo
de morbo, ¿sí me entiendes? Ah, ok, ya. Ajá. Entonces, cuando él la ve, se arrima y le dice, mija, vete para allá, porque esto puede ser peligroso para ti. Entonces se agacha y ve a una de las señoras que venían del auto que se está quejando y se le queda viendo así fijamente. Y le dice el muchacho, vente. La toma de la mano. Esto puede ser muy peligroso para ti. Y si estás aquí y están pase y pase los carros, uno te podría llevar y podrías morir. Entonces dice que la niña voltea y le dice, yo no debería estar tan preocupada como tú. Ah, cabrón. Entonces cuando voltea y la ve, él dice que lo que él traía en su mano era a la niña, el brazo de la niña, pero era como el puro hueso. Él la empieza a sentir. Dice que era el puro hueso. Y que cuando voltea a verla, el rostro de la niña estaba como carcomido. Entonces él abre y cierra los ojos rápidamente, pues a lo mejor pensando que por el impacto le había tenido como una visión, lo puedo decir, algo que se le vino a la cabeza, pero en realidad cuando voltea la niña se está riendo, pero no tiene absolutamente nada. Él dice que agarró su moto y pues que se fue a su casa, pero esa noche ya no pudo dormir y a los días posteriores pues sufrió un accidente que pues lamentablemente le tuvieron que amputar una de sus piernas. Chingues. O sea que le estaba advirtiendo más que cualquier otra cosa. Él dice que tal vez era la muerte. Sí, claro. Totalmente. Y que posiblemente como no dejó que se arrimara a observar bien a las personas que iban en el carro, pues él recibió el mayor castigo, ¿no crees? Sí, pues sí, porque a final de cuentas ella fue lo que le dijo. Yo no me preocuparía por lo que me pase a mí. Preocúpate por lo que vaya a pasar. Bueno, yo no estaría tan preocupada yo, sino tú. Cuando escuché esta historia, que me la chuté en la miedoteca, así, me hizo recordar mucho esa historia que contaste, la del hombre que ríe, porque estas entidades que a veces, o que muchas veces pueden causar los accidentes y para ellos es algo, se puede decir que hasta divertido, Oscar. Sí. O puede ser también esa forma de reclutar almas de personas que están dispuestas a darte todo en ese momento, que posiblemente estén sufriendo o en agonía, y que se aparecen estas entidades diciéndoles que si las siguen o si las adoran, les pueden ayudar. Claro, ¿no? Y de hecho no solamente esto de que les puedan ayudar, hay fotografías en internet donde se ven accidentes y en esos accidentes se pueden observar este tipo de figuras o de este tipo de entidades que de repente están detrás, por ejemplo, de dentro del automóvil, atrás en los asientos, a veces están por fuera, se ven algún tipo de materialización como si fuera un tipo de ¿cómo se dice? De neblina, como un tipo de humedad, y luego, o algunas mucho más físicas. Recuerdo mucho un video donde sale un accidente y la cámara está grabando, y esa cámara en ese momento que están haciendo el video, hacen un paneo y se ve como la muerte, güey. Se ve ve como una figura con una manta negra que está parada ahí, güey. Entonces sí es muy, muy interesante esto, porque de repente estas entidades pareciera que disfrutan estar en el momento exacto del suceso, y tal vez están ahí. O imagínate tú que tienes el accidente y este accidente te está llevando a perder pues la vida o el conocimiento, y dentro de tus últimos momentos ves a esta entidad que es la muerte, y a lo mejor ella te puede hacer una por ahí algún cambio, ¿no? Te puede hacer alguna petición y te puede decir, ¿sabes qué? Pues te saco de esta, te libro de esta, pero pues adórame. Me tienes que seguir. Me tienes que seguir, adorarme, y en ese momento tú decides si sí o si no. Y tal vez mucha gente lo hace. Hay historias donde se cuentan que la santa no hace
cosas malignas, sino al contrario, salva o ayuda a las personas, pero ¿a cambio de qué? A final de cuentas, después de que termina la historia, estas personas se vuelven seguidoras de la santa. Y creo que tiene que ver, o yo pienso que tiene que ver con este intercambio. Y tú lo dijiste también en un podcast anterior. Creo que la santa ha dado mucho más que lamentablemente a lo mejor una religión o a lo mejor una fe hacia un Dios. Lo digo así, no sin ofender obviamente y sin juzgar a nadie, pero pues lamentablemente a veces estas entidades están mucho más presentes, ¿no? Y ahí es donde juega un papel la decisión que tú vayas a tomar. Entonces, creo yo que esta entidad de esta niña, pues era una entidad que lamentablemente estaba en ese momento deleitándose viendo esta situación y que pues tal vez iba por alguno de ellos, pero esta persona se involucró en su camino y pues terminó pagando las consecuencias. Y fíjate que como ya para finalizar la historia o lo último que dice esta persona que cuenta este relato, que sí es bastante, pues se me hace turbio, porque sí, a fin de cuentas pudo haberse desencadenado algo malo también por nuestra misma vibra, ¿no? Y después de haber visto un accidente, después de haber visto a esta niña que primero la vio de una forma y después de otra y luego todavía le advierte y cosas así. Entonces, él dice que desde ahí pues su vida, obviamente ya sin una extremidad, pues que su vida no ha sido la misma, aunque tiene el apoyo de toda su familia, aunque de alguna forma la empresa donde trabajaba pues lo indemnizaron y lo ayudaron, pero a fin de cuentas no ha podido borrarse ni sacarse de la cabeza pues esa situación, y sobre todo que ha ido con personas, con brujos, con curanderos, hasta con chamanes, pero dicen que eso que se le pegó a él o lo que lo está siguiendo a él, pues va a ser muy difícil de quitárselo. Y suena bien lógico, porque hasta habla de cuánto, monetariamente cuánto le cobraron. Entonces, te voy a decir algo. Él dice la cantidad que le cobraron. El locutor le pregunta qué te dijeron y le dice, no, pues es que ellos me dicen que hasta que mi último día que esté en la tierra, pues ese día se me va a quitar o se va a ir esa entidad. Sí. Pero pues suena bastante lógico, ¿no, Oscar? Claro. Entonces le dice, por eso que te dijeron, te cobraron X cantidad. Sí, es que también se presta, güey. Es que también se presta para hacer este tipo de cosas y la necesidad de la gente. Pero, güey, y lamentablemente no tenemos a veces como una referencia. No es como que vayamos a un Doctoralia y vayamos viendo cuáles son los mejores médicos que hay en la ciudad y vayamos con él. No hay un Doctoralia de chamanes, güey, o de brujos, ¿sabes? O sea, no hay nada, güey. Simplemente buscas y el que te salga o el de boca en boca es el que se va viendo, porque no hay esta apertura como para decir, sí, güey, vamos a buscar en la sección de los brujos a ver quién es el mejor. Pues no estamos en Catemaco, güey, ¿sabes? O sea, no es como ir ahí a lo mejor ahí a Veracruz y tener todo un lugar donde se realizan este tipo de rituales. Entonces es muy difícil y se presta para que haya mucho charlatán, pero sobre todo por la necesidad de las personas. Volvemos a lo mismo, siempre es la necesidad de las personas por buscar una ayuda rápida, una situación donde a lo mejor, y lo voy a decir así porque creo yo que es muy importante que también sepa la gente que no es porque nosotros lo digamos, pero el perder la fe también es una situación que te va a llevar y te va a orillar a buscar muchas otras alternativas. Y cuando ya no tienes esa protección, cuando ya no te sientes como protegido o bien, pues creo que es cuando empezamos a hacer este tipo de búsquedas. Y a veces pueden funcionar y otras veces pues la verdad no, digo. Sí, pues nosotros no, como siempre lo decimos, no tenemos la verdad absoluta y tampoco conocemos a alguien que nos diga que los trabajos que le han realizado pues son 100%. Al contrario, te das cuenta cuando las cosas no están funcionando, cuando están cambiando de... Sí.
pues de creencias y de fe y de personas que dicen ayudar. Exactamente. Pero fíjate, Gabriel, que dentro de esta, bueno, siguiendo como la línea, porque no es lo mismo, pero siguiendo la línea de accidentes o de muerte, hablando de esta en particular, fíjate que esta historia la cuenta una persona que estuvo encargada de una morgue. Entonces, él estaba en el turno de la noche y pues obviamente recibían, pues en la noche es cuando hay un poco de mayor actividad en cuanto a recibir algún tipo de cuerpo o algún tipo de, pues ahora sí que ya un cadáver de alguna persona, pues digamos que tuvo a lo mejor un accidente o una muerte natural o diversos fallecimientos. En este caso, él cuenta que era una noche tranquila o aparentemente tranquila y estaba pues justamente donde están los refrigeradores. Entonces él le tocaba como estar haciendo los rondines y checando el papeleo y bla, bla. Cuando de pronto les llaman y las ambulancias, pues obviamente son las que llevan los cuerpos y les marcan y les dicen que van a llevar a un cuerpo o un cadáver de una persona que falleció lamentablemente en un accidente. Entonces pues él ya se espera, ya sabe cuál es el protocolo y dice, no, pues lo van a traer, lo tenemos que hacer todo el trámite y lo vamos a meter en un refrigerador. Cuando llega la ambulancia, pues preparan todo y pues obviamente los camilleros se meten junto con él hacia los refrigeradores, hacia donde está la morgue, donde tienen que hacer como primero el preparado y todo antes de la autopsia, porque pues obviamente no la van a hacer en ese momento, porque se tiene que hacer todo un papeleo y todo un registro. Y lo que él cuenta es que cuando bajan los camilleros con este cuerpo, pues ya ves que los llevan en una bolsa negra, los llevan completamente tapados, sí, no se ve. Entonces ya cuando llegan a la mesa, que lo cambian de la camilla a la mesa para ver cómo está el cuerpo y registrar todo lo que ven, porque pues obviamente lo tienen que hacer como un registro, abren la bolsa y lo que les dice uno de los camilleros es lo primero y lo más importante de esta historia, porque lo que él le dice a esta persona es, este camillero le dice que tenga cuidado. Entonces él se queda así como que, ¿por qué voy a tener cuidado de, pues la chamba la hago todo el tiempo, sé cómo manejarlo, o sea, ¿por qué tendría que tener cuidado? Le dijo, tiene una enfermedad o murió de alguna enfermedad como para cuidarme o algo que se me pueda pegar, ¿no? Entonces este camillero le dijo, no, en realidad no, le dice, fue una muerte de un accidente, pero dice, te vas a dar cuenta cuando lo empieces a ver. Entonces él se queda así como que extrañado y los camilleros se van porque obviamente lo dejan a él y ese día pues él estaba solo. Entonces pues no necesitas como mucha gente para hacer un registro y valorar un cuerpo y meterlo a un refrigerador. Entonces él estaba ahí solo, agarra sus papeleos y abre la bolsa, güey. Y cuando abre la bolsa se da cuenta que el cuerpo que está ahí es de un payaso. Es una persona que está vestida de payaso, güey. Y este payaso tenía ciertas características. Él lo que describe es que en cuanto lo abrió y vio que era un payaso, desde ahí ya le dio como, ¿sabes? Ese tipo de sensación, ese tipo de calambrito que te da en el cuerpo, que te da ese cosquilleo de anómalo, de decir, esto se siente como raro. Digo, si ahorita yo lo siento así como que se me enchina la piel, sí, imagínate sí. El que lo vio, güey. Entonces abre todo, ve que es un payaso y dice, ok, entonces empieza a describir que él ve la cara de esta persona como si hubiera llorado, como si hubiera así sufrido, porque nota que la pintura está corrida de los ojos, lo ve como desalineado, su traje pues lleno de sangre y cosas así como raras, ¿no? Como desgarrado. Entonces él nota que su cara estaba desencajada, como si hubiera visto algo muy impactante antes de fallecer. Obviamente hace todo y hasta ahí todo bien, todo normal. Sí le dio como una sensación extraña porque era un payaso, güey. O sea, era como que sí, no pues. Era como que algo normal o lo que sucedía siempre. Y lo mete pues al refrigerador. Ya ves que son como planchas, entonces entran y cierran la puerta del refrigerador. Él termina cerrando todo. Y pues ya termina el papeleo y lo que dice es que pues él como tiene que estar en vela y tiene que estar de aquí para allá en la morgue, pues tenía que salir de los refrigeradores, ir a otro departamento y pues estaba quedando dormido, entonces dice que iba a ir por algo de tomar. Justamente cuando sale y se encamina por el pasillo, empieza a escuchar golpes, güey. Golpes, pa, pero golpes muy fuertes, güey. Entonces él se asusta y dice,
güey, ¿de dónde está? ¿Qué pedo? ¿De dónde están esos golpes? Entonces se regresa otra vez hacia los refrigeradores, abre la puerta y se da cuenta que los golpes otra vez están muy fuertes. ¡Pum! ¡Pa! 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 Y provienen de donde estaba este payaso. Ujú. Entonces lo primero que se le viene a lo primero que se le viene a la mente, perdón, es que está vivo, güey. Claro. Que dice, no mames, pues no está vivo. Lo que le está sucediendo a este güey es que no está muerto. Entonces corre inmediatamente hacia donde está el refrigerador, abre la puerta del refrigerador, saca el cuerpo y el cuerpo está inerte totalmente. Entonces él ya se empieza así como de, no, a ver, esto no está bien, algo está pasando. Trata de checar si no hay signos vitales o algo por el estilo, ve que no, lo vuelve a meter y lo vuelve a cerrar. Se da la media vuelta otra vez y justamente antes de llegar a la puerta para salir de los refrigeradores otra vez, pa, pa, pa. Pero ya son golpes más sutiles, ya no son golpes tan fuertes, ya son como si nada más estuvieran tocando como para avisarle que hay alguien, güey. Y empieza a escuchar 3 golpes, ta, ta, ta. Entonces él se queda y se asusta mucho y cuando se va otra vez acercando poco a poco, ve que el sonido proviene directamente de ese refrigerador donde estaba ese payaso. Y sigue tocando ta, 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 ta. Hasta que en un momento cuando se acerca, escucha una voz como gutural, una voz distorsionada, que le dice, sácame de aquí, sácame de aquí. Le dice 3 veces, sácame de aquí. Él obviamente se asusta muchísimo, abre la puerta rápidamente y pues ve que el cuerpo está ahí. Al momento de que ve que el cuerpo está ahí sin sacarlo, vuelve a cerrar la puerta y obviamente pues trata de ya no estar solo, sino que va a buscar a alguien. Y justamente cuando se va a salir otra vez, se vuelve a escuchar los golpes, pero esta vez la puerta del refrigerador se abre, güey. Okay. Entonces, cuando se abre, él corre. No, pues. Él corre, sale corriendo y va por el vigilante de la caseta del lugar. Y pues obviamente le hablan a otros compañeros que estaban en el turno nocturno de ahí de la morgue. Porque pues ya sabes que es un edificio grande. Y pues todos bajan, güey. Bajan con él y él súper asustado les cuenta la situación. Pues obviamente es como de pues vamos a ver qué está pasando. Y cuando van y llegan, el refrigerador está cerrado. No hay nada. Sí. Abren la puerta, sacan el cuerpo y el cuerpo está completamente pues normal, pues como había llegado. Obviamente sus compañeros no le creen y él narra que no le creyeron en ese momento, pero ya no quiso estar ahí en el refrigerador, ahí donde están los cadáveres, y pues él se la pasó como con el vigilante afuera, ¿no? Como tratando de despejar su mente y todo. Desafortunadamente esto fue muy impactante para él. Y lamentablemente sí pidió cambio de área porque este tipo de situaciones que tú sabes que estás con un muerto, que estás con una persona que perdió la vida y que de repente te topes con este tipo de situaciones anormales, paranormales o como lo quieras llamar, quiere decir que esta persona encerraba algo, ocultaba algo, tenía algo que en ese momento quería escapar, que en ese momento quería adueñarse a lo mejor de otra persona o simple y sencillamente era el mismo payaso, güey. O sea, era la misma entidad, la esencia, ¿no? La misma entidad, la energía de este güey. Entonces, es una historia que me llamó mucho la atención por el contexto de que era un payaso como tal y no era una persona normal, porque pudo haber sido una persona completamente normal, pero no, era una persona que se dedicaba a dar, pues lo vamos a decir, ¿no? Sí, o sea, a entretenimiento, risas, a lo mejor chistes, pero detrás de ese personaje, ¿qué era lo que había ahí, Gabriel? Entonces, me gustó mucho esa historia, por eso la traigo aquí, pero ¿tú qué opinas? Fíjate que no está como lejos de la realidad de muchas situaciones, Oscar, que se han platicado no solamente con los personajes de los payasos, no ha habido muchas historias que yo pueda constatar que sean como de gran impacto, porque al final de cuentas, si te fijas, detrás de un personaje que hace reír a la gente, que parece que está siempre feliz, siempre hay algo oculto que
Claro. O algo muy enterrado, o quizás todas las emociones que podrían ser bastante malas para esa persona, las va guardando y al final todo eso negativo sale, güey. Entonces, tal vez yo creo que aquí su energía era la que no podía descansar, porque puedo pensar que pudo haber sido una persona que cubría, si lo puedo decir así, cubría pues todo su malo lo cubría con tratar de ser alguien bueno para todos los demás. Sí, causar una alegría, Causar una alegría. Porque fíjate que ahorita que estabas contando esas dos situaciones, y digo dos porque en la primera es esta situación de pensar que posiblemente estaba vivo y que lo habían llevado ahí a la morgue porque lo declararon muerto. Y la siguiente es esa esencia de la que hablaste, de que esta persona tuvo que pedir su cambio, y me recordó la historia del día que llega a su trabajo o a su nuevo empleo vigilante, y está en la caseta, y de repente ya sabes que tienen que estar al alba, y llega y son de estas empresas donde hay naves y todo eso, y cada una tiene su vigilante y están bien. Entonces asoma una persona y le grita, oye, se estaban peleando. Todo lo que él hace, pues, vamos a ver. Salir de ahí. Y entra y ve todo tranquilo, ve que algunas personas están en el comedor, se asoma a los baños y pues nada. Y pues ahí está él. Al siguiente día pasa lo mismo. Oiga, se están peleando, pero como lo ve a él a la entrada, pues no alcanza a distinguir quién es el que le está diciendo. Pero él se levanta y pues va en friega. Y vuelve a llegar. Ve todo tranquilo y a lo mejor... Fíjate, no pensó que le estuvieran jugando una broma. Lo que pensó, a lo mejor están peleando en otro lado. Y yo me estoy metiendo por aquí. Entonces cuando él empieza a preguntar qué es lo que está pasando, le pregunta a una de las personas, y oye, ahorita un muchacho me gritó que se estaban peleando. La persona se le queda viendo, le dije, ¿en dónde? Pues aquí, salió y me gritó, se están peleando. Le hace, no, pero pues no, aquí nadie se está peleando. Es nuevo, ¿verdad? Y pues esta persona le dice, pues sí, tengo 2 días. Es que le hace, no, es que no lo había visto. Total, que a la semana vuelve a pasar lo mismito. Dice que le vuelven a gritar, pero no ve a nadie. Entonces, como no ve a nadie, sí, se ha de haber escondido. Va y lo busca. Entonces, cuando va llegando, se encuentra la persona y le pregunta, oye, ya van 3 veces, ya van 2 veces que se asoma una persona aquí a la entrada y me grita que se están peleando, y voy y no hay nadie, ni ahorita me gritaron 3 que se está peleando. Le hace, usted es el nuevo. Entonces él dice, sí, bueno, ya tengo 2 semanas. Le hace, no, lo que pasa que aquí en una riña pues mataron a una persona y es la que se asoma a gritarle que se están peleando, pero en realidad a él fue el que lo desvivieron. No mames. O sea, que le gritaba para que lo ayudaran. O sea, sí. Entonces, volviendo a lo del payaso, yo creo que también sus bromas, su forma de ser, también pudo haber estado ahí impregnado. No pudo haberse ido del todo y pues lo hacía desatinar, que esta persona al final se tuvo que ir. Sí. Porque pues también ha habido casos, y por eso te decía esas situaciones donde declaran a las personas fallecidas. Y cuando apenas les van a hacer el corte, pues despiertan y muchas personas de la impresión pues han fallecido. Por ejemplo, en este caso, una historia corta donde, bueno, muere esta chica. Dice que su papá, pues, desde hace muchísimo tiempo, esta persona ya es una persona mayor, pero su papá practicaba, pues, la brujería. Entonces, pues, un día él dice que su papá tenía como 50 años. Su papá fallece. Entonces, tenía una enfermera de cabecera quien lo cuidaba. Dice que su papá era una persona bastante alta.
Entonces, cuando va al médico del pueblo a checar que no tenga signos vitales, pues efectivamente estaba muerto, Oscar. Ujú. Entonces lo dejan ahí, en la cama. Ella cuenta que su papá medía poco más de 2 metros. No, estaba Sí. gigante, güey. Entonces, pues lo dejan ahí en su cama porque para llevarlo al siguiente pueblo, pues eran 2, 3 horas donde le iban a practicar todo eso. Entonces, Claro. lo iban a enterrar con todo y todo, Oscar. No, No el le iban a médico hacer fue y nada. dijo que estaba muerto y estaba muerto. Al siguiente día, pues esperando a sus parientes de fuera, pues lo dejan allá a su papá, le prenden sus velitas y todo, pues ahí lo tienen. Ujú. Al siguiente día llega la enfermera, ve las velas y las apaga. Dijo, Ah, chinga. Ajá. Sí. entra la hija de este señor y le dice, ay, ¿por qué las apagaste? Le hace, pues porque están prendidas, ya se murió. Ah, cabrón. Ajá. Y le dice la hija, claro, sí, ya se murió. O sea, no le dijo claro, le dijo, claro, sí, ya falleció mi papá, ¿cómo ve? Pues ya no lo vas a cuidar, ¿verdad? Ujú. Pues total de que se salen de la habitación donde estaba el señor y empiezan a platicar y la mujer pues con bastante pena, la enfermera con bastante pena, Oscar, está platicando que su papá de esta chica le decía que que tuviera cuidado pues con las personas que se encontraba como en el monte o ahí en la sierra, Ah. que siempre les mirara los pies. Entonces, Ah, ok. entonces Ajá. estuvieron platicando todo eso, pero cuando la enfermera dice, bueno, déjame meto a recoger las cosas que yo tengo aquí, pues ya no voy a venir. Sí. Mis cosas que yo tenía. Y pues dice que ella cuenta a la hija de este señor que con miedo, pues se metió. Y pues cuál va siendo la sorpresa, Oscar, que cuando entran, pues se encuentra el señor sentado. Ujú. Y le dice, qué bueno que ya viniste. La enfermera pues sufre un paro cardíaco, Oscar. Y el cajón que era destinado para el señor Fue para la fue para enfermera. ella. No mames. Y luego güey. dice ¿Qué pedo? dice dice la persona, le hace, fue muy difícil porque el cajón ya estaba hecho a la medida de mi papá. Sí, güey. Y No pues la mames. enfermera era bastante Chiquita. Entonces mi papá tenía 55 y murió a los 100 años. A la Pero sí, bestia. pero siempre cuando falleció, sí lo dejaron 3, 4 días en la cama para ver si no despertaba. Para ver si no Ajá. despertaba otra vez. Practicaba la brujería y dice que se acuerda que su papá le decía que siempre mirara los pies A a las bestia. personas. Ajá. Entonces dice que cuando ya se lo van a llevar ahora sí para declararlo como muerto, Sí. cuando lo suben al papá pues a la ambulancia para llevárselo, Ajá. ya para En la camilla. hacer el decreto en la camilla, que se acordó Ajá. de lo que le había dicho su papá. Ajá. Y que cuando le miraron los pies, Ajá. pues tenía pies de cabra. A la bestia. O sea, el papá. El papá tenía pies de cabra. Ay, cabrón, güey. Ella dice, yo no sé qué me quiso decir con eso porque yo pensé que se refería a otro tipo de personas, pero yo nunca me imaginé Ay, güey, qué pinche que miedo, güey. tuviera los pies así. Obviamente era algo que solamente pudieron percibir, me imagino, que la familia o ellos como hijos, porque pues iban enfermeros, bueno, iban Sí, los sí, camilleros y todo. Pero, Es que- güey, Ujú. ¿no? Es que, fíjate, esa pregunta es bastante importante porque ella iba pegada a los pies Ujú. de su papá cuando lo suben a la ambulancia porque ella se iba a ir con arriba ella de se la iba- ambulancia. ella iba Ya ves con que él. se suben uno de un lado, otro Sí, del otro otro. del otro en la camilla. Ajá. Y ella se iba a subir con ellos para ir. Y dice que ya mejor no fue. Ya no fue, se No quedó. fue, se quedó. No mames, güey. No, sí está cabrón, güey, porque... Como muchas tragedias, ¿no? Sí, Digo, claro, pero imagínate el concepto, bueno, ¿qué pudo haber dicho ahí? Pues bueno, que pues se lo llevó. Digo, a final de cuentas, su paradero ya sabemos dónde era. Quiero pensarlo, porque de otra manera, pues había algún tipo de entidad
que pues obviamente no era nada, nada amigable, que lo protegía o que lo tenía o que desafortunadamente vivía en su cuerpo y que pues al momento de que fallece esta persona, pues también se va con él. A la persona que le estaba contando este relato, esta chica, le dijo como una teoría más diferente. Cuando le dijo que su papá había vivido más de 100 años, le preguntó que cuántos años tenía la enfermera. Y le dijo, no, pues es que no era muy grande, tenía unos 25, 26 años. Su papá de ella murió la primera, cuando muere, según, digamos, la primera vez que según muere, el papá tenía como 56. Entonces, el locutor le dice, ¿no crees que los años que le restaron a la enfermera se los sumaron a tu papá? Pues sí, pero no alcanzaba de tomos tantos. O sea, no llegaba a los 100. Ajá. Si tenía 20 y tantos, ponle 30, no llegaba a los 100. Pensando que tenía 50. No, pensando, la enfermera tenía como unos 25, 26. Ajá. Pero él tenía como 50 y tantos. 56. Pensando que se le sumaron... Que a ella se le hayan sumado de ella 50 años. Ah, ya te entendí. Ajá. Sí. Ok. Pues sí. Ahí está. Me gustó porque... Sí, claro. Aparte volvió a contar algo relacionado con la brujería. Con lo de los pies. Ah, ok. O sea que sí hay una situación muy, muy marcada, porque hay muchas historias también acerca de los pies, de situaciones donde a lo mejor se aparece una persona y lo primero que tienes que ver es exactamente. Los pies, entonces no está... o sea, se me hizo interesante porque no está tan trillado el relato. Está a mí simple y se me hizo bastante interesante. Simple y sencillamente creo que recordando ahorita, pues lo que te pasó a ti, viendo a esta señora que venía caminando por la calle y que hasta que pasa los carros y creo que la lámpara es cuando alusa y ves que no tiene pies. Y ve que no tengo pies. Que no tiene pies, que va como flotando, güey. Ahora sí cuando empezaban a decir que vi a una persona que se deslizaba como que si trajera una patineta. Me acuerdo de esa situación de cuando que va totalmente y sin tocar el suelo. No, es bastante. A comparación, por ejemplo, del video que por ahí mostramos de un niño que va caminando en la noche pensando en que fuera un fantasma, que se veía que articulaba y caminaba bastante bien. Entonces, este tipo de relatos llama mucho la atención. Y también hay otra cosa muy interesante. Cuando sueñas, cuando tienes sueños, chécate y nunca vas a poder ver tus pies, güey. Nunca vas a ver los pies de las personas, güey. En un sueño, por más que sueñes con alguien o que estás en algún lugar con alguien, no puedes verle los pies, güey. Entonces es complicado y es como que tiene un tema muy, muy característico. Sería profundizar en esa situación. Es que, por ejemplo, en los sueños, güey, obviamente hay bastantes significados. Cada quien a percepción, porque mirando una opinión diferente, muchas personas decían que cuando sueñas X situación y todo es porque Dios te está avisando algo. Porque según está constatado en los escritos bíblicos. Te está dando como una revelación. Te está alertando de algo que te está pasando. Pero otras personas dicen que es cuando tu cuerpo se desprende, cuando te metes a otra realidad más espiritual, que debes de dejar, digamos, un vaso de agua abajo de tu cama para cuando regreses, pues tu energía, el agua te ayude a recuperar tu energía. O sea, pues es conductividad, ¿no? Sí. O sea, son bastantes cosas de los sueños que sí sería bastante chido como hacer un capítulo y creo hablando de las situaciones, ¿no? Y creo que indagar un poco más en la cuestión de los pies, porque sí es muy interesante esto que cuenta la chica y en muchos relatos que ya lo hemos platicado, donde al final de la historia pues ven los pies de estas personas que se aparecen de la nada o ven los pies de estas entidades y pues se dan cuenta que no son pies de humanos o que no tienen o que son pies de cabra, pies de gallos, pies de animales y pues la verdad es que ¿por qué los pies, güey? Simple y sencillamente ¿por qué los pies? Y ha habido muchas historias que cuentan de esto.
Pero bueno, pensando ahora en otras situaciones y dándole un giro a esto, digo porque ya las historias como que ya tengo... nos metimos, ¿no? Sí, O sea, no, como que se sintió. Y aparte la siguiente historia que voy a platicar, la siguiente anécdota, pues no tiene que ver con el diablo, o no tiene que ver con una situación del maligno, sino con situaciones de la religión, con las situaciones de Dios, con las situaciones de estas figuras religiosas que también tienen por ahí una situación bastante abrumadora y que sabemos que existe hasta una enfermedad en la cual te da un poco de pavor y te da miedo ver este tipo de figuras. Y te voy a ser muy, muy sincero, a mí me da un poco de miedo ese tipo de figuras religiosas. Sobre todo porque aquí de donde somos, de aquí pues de Jalisco, hay un municipio que se llama Tlaquepaque. Y en Tlaquepaque hay un andador por donde hay muchas tiendas y restaurantes. Y una de esas tiendas es una tienda de figuras religiosas. Pero no son las tiendas típicas de, por ejemplo, del centro de Guadalajara, donde ves figuras pequeñas y figuras medianas y a lo mejor unas más grandecitas, pero las normales, ¿no? No, estas figuras son enormes, Gabriel. O sea, no sé si te ha tocado verlas, pero es una tienda de figuras enormes de Cristos, de ángeles, de toda una situación de la cultura religiosa bastante. Y una vez entré y a mí sí me causaban como cositas, se siente una vibra rara, güey, extraña. Te puedo decirlo yo así, se siente raro. Pero que era como lo que sentías. Pues como un miedo, ¿sabes? Como miedo, como algo que te oprime el pecho y que dices, ay, güey, a lo mejor era mi diablo interno, güey, que me estaba diciendo salte de ahí, pero a final de cuentas era sentir como ese temor. Fíjate, ahorita que estás comentando eso y no es mame, ¿eh? Yo te lo voy a decir en particular, yo he tenido, a mí me ha dado miedo, o no sé, más bien como... Incomodidad, es que se siente incómodo. De que, no es sacada, de que posiblemente me caiga agua bendita y me empiece a... No seas mamón. Te lo juro, güey, no sé por qué últimamente, ya tengo tiempo, se me viene eso a la mente, güey. De que si te cae agua bendita te vas a incendiar a la verga. Que a lo mejor me va a salir algo, güey. De mi persona, güey. Sí. Tal vez porque estamos hablando, o sea, porque en realidad a lo mejor nos ven medio risueños, serios y todo, pero todo lo que contamos a mí me da miedo, güey. Ah, no, claro, güey. Y estamos expuestos y a todo, güey. Y ya hablamos de las protecciones, pero bueno, eso ya es otra historia. O sea, hablando de lo que... Y pasando a la historia, pues esto lo cuenta un chico que le pasó cuando era más pequeño. Lo que él dice es que toda su familia era muy religiosa, toda su familia era muy católica y un catolicismo un poquito extremo al como punto, fanatismo. Sí, un poquito que al punto de que en su casa de ellos y en la casa de su abuelita había muchos cuadros, figuras de santos, de Cristos y cosas por el estilo que pues hacían pues adoración, ¿no? A este tipo de figuras. Lo que él comenta es que ya de grande pues él se hizo ya pues agnóstico, ya no por tener tanto a lo mejor acercamiento a esto y algo que lo obligaban, pues tiendes como a rechazarlo, ¿no? Entonces de grande pues él decidió ya no seguir más con esto, pero la historia que cuenta es muy interesante porque él dice que cuando estaba pequeño se fue a dormir o lo mandaron a dormir una noche a la casa de la abuela porque los papás tenían que salir a algún evento, una situación por el estilo y lo mandan con su abuela, pero su abuela era la más fanática de todos, güey, o sea, tú sabes, las personas, las señoras de antes era tener figuras, tener cuadros, tener cristos en las puertas. La devoción y sobre todo pues la fe, ¿no? De estar ahí y que rezaba rosarios y todo esto. Entonces su abuelita era muy, muy, muy religiosa. Pues obviamente él cuando llega a la casa de la abuelita o que la visitaban, pues él como que no le gustaba mucho ver tantas cosas, ¿no? Pero pues es algo que normalmente de verlas lo puedes desarrollar porque no sabes si le tienes miedo a esto hasta que lo vives, hasta que estás frente a ese tipo de figuras o cuadros. Entonces él de pequeño cuando él iba a la casa de su abuela no le gustaba porque decía que había figuras que no le simpatizaban y que sentía cosillas extrañas. Ese día se queda a dormir en la casa de la abuela
Y dice que en el cuarto donde se queda a dormir él, había unas figuras, unos cuadros, pero había una figura en particular de un querubín. Ya sabemos las figuras del querubín, es este niño, un bebé, un niño que tiene alitas o que tiene unas alas como de angelito y que, pues bueno, está como simbolizando, pues sí, un angelito, ¿no? Un angelito, la mejor la inocencia, ¿no? De ser un niño. Y pues este querubín, ya ves que son figuritas muy tiernas hasta cierto punto. Pues estaba ese querubín ahí y él estaba acostado. Lo que él dice que estando como con miedo porque no se podía dormir porque esta figura le causaba un poco de incomodidad, él decía que la poca luz que entraba al cuarto pues pegaba directamente donde estaba esa figura, entonces era peor porque lo estaba viendo. Y en un punto él decía que su imaginación podía jugarle como una mala pasada porque veía como si los ojos de esta figura y la cabeza de la figura volteaba hacia donde estaba él. Entonces él sentía como ese miedo y decía, ay, no, me estoy sugestionando. Entonces le da la espalda y se duerme. Al momento de que se queda dormido, lo que lo despierta de repente es el aleteo como de una paloma, güey. Okay, escucha como un ta, 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 ta de una paloma. Ya ves cómo se escucha. Sí, pa, 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 pa. Entonces él se despierta y como que no sabe qué está pasando. Y de pronto siente que le hacen cosquillas en los dedos de los pies, güey. Entonces él se mete, o sea, como que recoge las piernas, se asusta, recoge los pies y se sienta en la cama y escucha una risa de un niño, güey. Y al escuchar la risa de un niño, voltea hacia donde debería de estar la figura del querubín y no estaba, güey. No estaba. Entonces se asusta terrible, se levanta como puede y sale del cuarto, güey. Y se va corriendo al cuarto de la abuelita. Cuando llega, pues despierta a la abuelita y la abuelita, pues ya sabes, ¿no? Dormida, pues se despierta toda asustada. Y este chamaco, pues en este caso, esta persona que cuenta la historia de niño, le dice lo que está sucediendo, güey. Le dice que la figura se movió, le dice que la figura le estuvo haciendo cosquillas en los dedos, en los pies y que bla, bla. Y la abuelita, pues obviamente no le cree, güey. La abuelita no le cree, lo empieza a regañar y le empieza a decir que es imposible porque esas figuras son buenas, esas figuras no le van a hacer daño y bla, bla, que es mentira lo que le está diciendo. Entonces lo agarra y se lo lleva, pues obviamente enojada, y se lo lleva de la camisa jalándolo hasta el cuarto otra vez. Lo obliga a volver a ir al cuarto. Y cuando llegan al cuarto, pues ahí estaba la figura, güey. El querubín ahí estaba, todo normal, no se movía. Entonces le dice, ¿ves? Aquí está. Le dice, eres un mentiroso, y le empieza a decir que es mentiroso y que no se debe de jugar con ese tipo de cosas porque son figuras sagradas, güey. Entonces la abuela se va y él se queda ahí. Entonces él dice que esa noche no pudo dormir hasta que le ganó el sueño, pero que desafortunadamente estando todavía ahí, él podía ver cómo podía mover la cabeza esa figura y volteaba a verlo durante toda la noche. A partir de ahí él crea una como aberración a este tipo de figuras. Él deja de tener este acercamiento con la abuela y pues obviamente al día siguiente le habla a su mamá y le pide que se lo lleve, que no quiere estar más tiempo ahí, y él ya nunca volvió a quedarse a dormir en la casa de la abuela. Sí iba y la visitaba, sí iba de visita, pero ya nunca se volvió a quedar en la noche y menos en ese cuarto donde estaba ese querubín. ¿Qué puedes decir al respecto, Gabriel, de este tipo de situaciones? Que hemos también visto muchos videos, muchas historias acerca de estas figuras que pueden generar cierto tipo de movimientos o hasta moverse, como lo que cuenta este chico, esta anécdota. O simplemente pánico, ¿no? Como tú dices, no, claro, de ver estas figuras impresionantes. Fíjate, se me vino a la mente a una persona dijo que, digamos, científicamente o psicológicamente, las figuras que vemos, tanto del diablo como, digamos, pues, sin ofender a nadie, ni nada de nada, ni estas figuras religiosas, pues son, están moldeadas a la imaginación de las personas que las hicieron, las mandaron a hacer. O sea, claro, realmente
pues el diablo no es el de los cuernos, ni Ajá. mucho menos. Sí, sí, sí. Pero si a ti te preguntan cómo es el diablo y si tú lo ves, tú vas a decir que es el de los cuernos, el que tiene la pata de gallo y la... Ujú. Es lo mismo con estas figuras de los querubines. Todos sabemos que los querubines, o por lo menos fueron los que nos impusieron, o los que impuso La Iglesia la Católica. religión predominante mundial hasta Ujú. este día, hasta estos momentos, porque no es el final todavía, ¿no? Sí. Pero todos sabemos en este relato, Oscar, o la mayoría, que lo que hacía esa imagen o esa estatua de yeso, como hay algunos que las llaman Ujú. así, pues no era nada bueno. Imagínate, le haya hablado y le haya dicho, de todo modo te van a hacer caso. Ey, güey, no mames, eso está bien cabrón, güey. Imagínate. Que lo haya retado o que le haya dicho algo, güey. O sea, si lo ponemos en ese contexto, Sí, qué güey. bueno que posiblemente ya no le pasó nada. Obviamente ya no regresó a la casa de su abuelito. Sí, Por no, lo ya menos no. si regresó. Ya no se quedaba a dormir. Exactamente. Ujú. Es que hay muchas cosas impresionantes, Oscar. Pues O es sea, que... porque tú cómo vas a... Y es en general. Personas que llegan a casas y dicen, no, bueno, es que yo no puedo meterme a esta casa, siento feo. Ajá, sí, la vibra, la energía, Y ¿no? te dicen, no, ahí está el santo fulano, el santo sutano. Ujú. Es bueno y a lo mejor yo no digo que no sean buenos. Fueron buenos en vida. Ujú. Pero allí no están. No, estás viendo una escultura nada más. Una Y, figura. y ya lo platicábamos. El hecho por el cual en Semana Santa tapaban este tipo de Sí, figuras. exactamente. Entonces, ¿no será posible, Oscar, que este tipo de figuras se metan a hacer travesuras para asustar a otras personas o para recibir esa fe o esa energía que ellos creen que se la están dando a un santo? Pues sí, es muy probable que, pues ya lo platicábamos muchísimas veces, lo hemos dicho, pues que nosotros mismos engordamos, ¿no? A este tipo de figuras con nuestra fe, con nuestra petición, con nuestra energía. Ya también lo hablábamos y hasta, no recuerdo, creo que Quique, Adolfo, bueno, el Fito y varios, creo que hasta Roberto, creo que se llama. Ujú. Nos decían pues que el lugar con una concentración mayor de energía negativa, pues son las iglesias, güey. Son las iglesias y son todos estos lugares donde residen este tipo de imágenes. Ahora, si nosotros nos vamos a una casa que está llena de figuras, no como estas, pues que a final de cuentas aquí son puras pinches figuras de miedo, pero pensando que te vas a una casa donde están estas figuras religiosas, y que ves un santo, que ves un querubín, que ves un ángel, que ves un Cristo, pues a final de cuentas estás rezando ¿para qué? O sea, porque tienes un día malo, porque le estás pidiendo salud, porque estás buscando la manera de que te vaya bien al día a día, porque terminó el día y agradeces que te haya ido bien en el día, porque estas personas oran o rezan por eso, por gracias por dejarme un día más, Ajá. gracias por estos alimentos, gracias por despertarme, gracias por... O sea, están agradeciendo y están dando esa energía a ese tipo de figuras. Y lo malo es que date cuenta que cuando tenemos unas figuras religiosas o cuando estas personas tienen como este fanatismo de coleccionar, porque yo lo digo así, a ver, pues es colección, güey. Este tipo de colección de figuras religiosas, chécate cómo están, güey. O sea, chécate cómo están. No están en un lugar donde les dé el sol, no está en un lugar donde esté como abierto, no es un lugar donde entre esa parte de energía, de luminicidad, güey, no sé cómo decirlo. Están en una parte donde hay veladoras, donde hay más obscuridad, ¿sabes? Es más, a veces ni limpias están. Ni limpias es como están, cuando... güey. Ay, discúlpenme, Sí, no, por favor. pues sí, es un putazo, es pero como sí, güey. cuando de repente la gente dice, no, yo sí tengo mi Biblia.
Toda empolvada, güey. Adviertan el Salmo 111 y todo para que no me llegue la brujería, no... Y hasta con el rosario ahí, ¿no? Entre medios, ¿no? Pero no saben rezar un rosario, no ponen la aplicación. Nomás estoy diciendo. La Biblia toda empolvada, no saben ni qué más lo demás que dice la Biblia, ni mucho menos, pero estamos hablando de fanatismo, no de las personas que son estudiosas, que conocen, pues la palabra de Dios o la forma en la que se expresó, porque realmente no es la palabra de Dios, es la palabra de para mí la palabra de los apóstoles, porque ellos fueron los que... Claro. Y se me hace que no tanto, porque hay... Sí. Luego vienen los escribas ya no voy a decir nada. De no sé qué. Pero sí, cierto, no. O sea, tenemos este tipo de colección de figuras con este tipo de personas, con veladoras en lugares oscuros, sucias, donde estás dejando una energía y, güey, deberían de estar en un lugar limpio, en un lugar donde haya luz, donde entre donde entre el máximo rey cósmico que es el sol y que se vea, ¿sabes? Esa luz, güey. Yo así lo vería. Si yo tuviera este tipo de figuras, yo las tendría en un lugar donde le entre la luz, donde se vean bonitas, donde resalten, donde te des cuenta que realmente son luz, güey. Que todo lo que tú vas a dejar ahí es bueno. Y que si le vas a pedir algo a este tipo de figuras porque necesitas verlas para poder sentir algo y poder intercambiarlo. Es que eso es difícil. Cabrón, no, güey. Eso es bastante difícil porque las personas crean su lugar santo, pero piensan que nomás ahí pueden estar bien. O sea, me refiero a, digamos, físicamente y mentalmente. Pues. Sí, totalmente. Pero después de que salen de ese círculo que ellos crearon, ya se sienten vulnerables a todos. Y yo creo que ahí está mal porque... Exacto. digamos, un santo al que le tienes más fe que al propio creador. Sí. Al que le veneras más. Al que tú dices que intercede por ti. Cuando puedes hablar con él. Directamente. Tienes línea directa, güey. Digo, eso es algo que a lo mejor, lamentablemente, no tenemos como esa capacidad de comprender, ¿no? Y se nos hace más fácil siempre decirle a terceros nuestros problemas más aparte que también pues es lo que se ha venido enseñando, es lo que te vuelvo a repetir. Claro, o sea, en el renacentismo, cómo te dibujaban a los diablos, a los querubines, imágenes religiosas, con su aurolita bonita, sus alitas. No me acuerdo cómo se llama el destello que los corona como santos, ¿no? Tienen como un destello. Sí, tienen como una luminosidad, así como iluminado. Iluminado, sí, claro. Entonces, bueno. Que a final de cuentas eso hace como ver la trascendencia, ¿no? Del espíritu o del mundo terrenal. Te divide de eso. Pero, pues bueno, Gabriel, la verdad es que sí está como interesante hablar de todo esto, pero nos empezamos a meter demasiado. Entonces, nos van a regañar, güey. Fíjate que, pues digo, para terminar con las historias que traigo, vamos a pasar ahora a otro tema que también es muy sonado y muy hablado, que es la parte de hacer el mal de otra manera. Entonces, esta historia la cuenta precisamente digamos que es la hija de esta familia, la cual dice que cuando estaba mucho más pequeña, vivían en la casa de la abuela, pues porque lamentablemente sus papás se habían separado y pues obviamente el papá hizo una familia diferente con otra persona, se volvió a casar y tuvo hijos con otra. Entonces pues se quedaba su mamá, su abuelita y ella, y hubo un momento en el que ella dormía con su mamá, pero su mamá empezaba a tener cierto tipo de pesadillas donde se levantaba, pues digamos que muy asustada en las madrugadas, y contaba que lo que veía era un duende o pues este tipo de entidades, este tipo de seres que llamamos elementales, pero veía un duende de características bastante malas, agresivo, que cuando la veía le decía que fuera con él, la llamaba y le decía: ven, si vienes conmigo
voy a matarte 3 veces, le dijo, le decía. Entonces ella se quedaba en el sueño pasmada, pero lo malo era que le lanzaba como una cuerda en su sueño que le llegaba al cuello y la jalaba y la arrastraba, güey. Entonces ella sentía que se ahogaba y era en el momento en el que se despertaba. Entonces ella contaba que soñaba esto y fue algo que se empezó a repetir y a repetir y a repetir hasta que en un momento la mamá empezó a sentirse desmejorada, enferma y escuchaban cosas en casa. Lo que ella decía era que se le perdían, por ejemplo, juguetes. De repente escuchaban cómo movían cosas en la cocina. Encontraban, esto es algo muy interesante y que no lo había escuchado, encontraban excremento de persona, güey, de humano, no de animal, excremento de persona en la casa, güey, dentro de la casa. Y pues ellos se sacaban de súper onda porque a veces le decían que era ella, güey, porque ella creo que tenía entre 8 y 9 años. Y le decían así como de, ¿qué onda? Y ella decía, no, pues es que, pues no, yo no fui. Y ella cuenta y relata que era como muy difícil porque el ambiente de la casa se volvió muy tenso, tenían problemas, su mamá ya no aguantaba nada, era muy irritada. Hasta que un día, en una noche, la mamá se despierta gritando. Y ellas van y directamente al cuarto de la mamá y la ven que se está ahorcando ella sola, güey, con sus manos, se está apretando el cuello. Y la chica que cuenta la historia dice que ella trató de quitarle las manos, güey, directamente del cuello. Y lo único que escuchó fue una risa, güey. Fue una risa, pero una risa bastante macabra, una risa que le dio mucho miedo y que cuando volteó hacia donde estaba el closet, donde estaba la ropa de su mamá, vio como digamos, un ser pequeño, pero deforme, lo veía como raro, lo veía de mucho miedo. Ella dice que tenía una sonrisa con muchos colmillos, entra al closet, güey, se pierde. Entonces le dice a la abuela, porque la abuela estaba ahí, le dice lo que se metió. Ella logró verlo, pero la abuela no lo vio. Entonces la mamá se está ahorcando hasta que la despiertan, le quitan las manos y la abuela, cansada de todo lo que estaba sucediendo, empieza a hacer un tipo de oración, güey, que lamentablemente ella no puede describirla, qué tipo de oración era, pero lo que les dijo es que la oración que iba a hacer era tan potente que todo lo que les habían dado, les habían, ¿cómo decir?, enviado, se le iba a regresar a la persona potencializado 3 veces, güey. Entonces la abuela empezó a hacer una oración cabrona, güey, y ella comenta que era una oración tan larga que creo que duró entre media hora, 40 minutos, todo el tiempo haciéndolo, y con un rosario y agua bendita y lanzándola por toda la casa, güey. Termina de hacer este tipo de ritual y pasan los días y la chica dice que empezaron a sentir como un cambio. La mamá empezó a sentirse como más tranquila, toleraba más las cosas, empezaron a verla que ya no tenía como esas ojeras de que no podía dormir, empezó a dormir mejor, ya no tenía estas pesadillas, ya no escuchaban este tipo de ruidos, ya no encontraban estos excrementos, que eso se me hizo súper loco, güey. Que digo, obviamente eran de esa pinche criatura. Y de repente, güey, pasan las semanas, mejor todo, y dice, güey, pues hicieron la limpia, se acabó el pedo. Reciben una llamada, güey, y la mamá contesta y recibe una llamada de su papá, de la chica. Y el papá enojadísimo, güey, reclamándole, diciéndole que por qué le habían mandado brujería a su familia, güey. Ok. Entonces ella se queda así de, ¿qué pedo que estás diciendo? Y él le dice, sí, estoy seguro que tú nos mandaste una brujería, porque mi esposa y mis hijos están mal y estamos viendo a un duende que le quiere hacer daño a los niños, güey. Okay. Entonces, ahí en ese momento caen que ella o la esposa del papá les mandó ese tipo de brujería, ese tipo de maldición con este tipo de ser. Y cuando la abuela hace la liberación, se le regresó a la persona que lo había mandado, güey. Wow. En ese momento ella dice que pues lamentablemente no recuerda si pasó algo más, pero que fue un momento donde ellos se sorprendieron demasiado, ya que
pues él ya tenía otra familia y posiblemente pues no les caía bien. Hay que recordar que yo lo voy a decir así abiertamente, y hay personas que no toleran que los demás sean felices y pues lamentablemente te llega este tipo de situaciones. Ahora, la historia termina ahí, pero la pregunta es, ¿qué era, güey? ¿Puedes utilizar a estos seres para que te generen un daño? ¿Puedes utilizar a estos seres para que se genere una brujería, para que se genere un problema serio y que puedan desvivir a alguien? Está muy cabrón, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho esas cositas en particular. Te va a dar risa lo que voy a decir, pero así como a ti, lo de la popó grandota, pero se me vino a la mente una persona que contó, o sea, en un rancho, que seguido veía, pues ya ves que algunas veces los ranchos o los jacales o donde duermen, pues son de lámina y todo, y solamente tienen una cortina. Ella decía que veía que por la cocina entraba algo, pero nomás entraba a ser del baño. Sí, pero que eran bastante, o sea, que no eran ni de un animal, ni de un humano, ni nada, eran pero era excremento porque daba ese olor, pues, feo fétido que tiene. Entonces, ahorita que estabas contando eso que te dices, no lo había escuchado, yo lo escuché, más bien como en estos relatos de personas que viven, pues, a las afueras de la ciudad, las personas de pueblo, digamos, de situaciones donde, pues, la medicina, pues, está hecha a base de estos chamanes, de hierbitas, de hierbitas y todo esto. Sí, de tés. Pero yo no dudo que posiblemente mandaron algún tipo de duende. Y digo algún tipo de duende porque sabemos que hay varios. Hay varios, y hay unos que sí se dedican, pues, hacen cosas a cambio de otras. Claro. Entonces no dudo que pudo haber sido eso, ¿no? Y aparte que sabemos que hay algunos seres elementales o duendes o cheneques o trolls o bueno, lo que sea. Sí, cualquiera de estas líneas de entidades o de estos seres elementales que también los repelen con cuestiones religiosas, güey. Que los repelen con oraciones, que los repelen con exorcismo, güey. Cuando dijiste es una oración bastante larga, digamos, me imagino que estuvo repitiendo una oración. Y se me vino a la cabeza las 12 verdades del mundo, Oscar. No sé si esas las has... No. ¿Las has escuchado? No. Quien sepa cuáles, pero sí es una oración poderosa. Yo como que me acuerdo de unos, pero son como, digamos... Como, no sé cuál número sea, pero son las llagas de Cristo, los 12 apóstoles, la Trinidad, o sea... Pero dicen que es una oración bastante poderosa que se usa también en pues sí, en exorcismos y todo eso. Las 12 verdades del mundo se llaman esas. Ahí, quien se las sepa, hay que nos las deje ahí apuntadas en un comentario. Porque dicen que esta oración la tienes que... aparte que te la tienes que saber. Sí, claro, güey. Si no... Pero son como, digamos, como que si te aprendieras los 10 mandamientos. Pero tienes que decirla de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ande, güey, o sea que te... Pero antes la gente sí se la sabía. Sí, ahorita wey. Ya ponen Alexa, yo creo que hasta tú te quedaste de 600 cuando dije de las 12 verdades del mundo. Pero sí cuentan que es bastante poderosa, pues, nombrar todas esas frases. Son como frases. Y de arriba para abajo y de abajo para arriba, güey. Está cabrón, güey. No, basta. Anteriormente creo que la gente con devoción, como tú lo dices, tenía muy marcada pues, todos estos versículos, líneas, si mal oraciones. No recuerdo, pues el rosario era de 15 misterios, Oscar. Sí, totalmente. Y luego también las misas, pues no eran de media orejita. No, eran de una hora, yo me acuerdo. No, más de una hora, como 2 o 3 horas. Y luego, pues no era creo que hasta... ojalá que no me equivoque, pero por los 60s por ahí empezaron a hacer las misas digamos en español, porque las hacían en latín, güey. En latino, ajá.
y el padre dando la espalda hacia los feligreses. O sea, todo el tiempo viendo a la cruz. Sí, no, han cambiado mucho las cosas. Digo, también creo yo que la Iglesia Católica se ha hecho muy popular. Entonces, cuando tenemos, o sea, si lo vemos el antes y el después, creo que es como todo, ¿no? Van cambiando la moda. Y la moda de hoy es atraer a la gente, pero así como están las redes sociales que están hechas para ya no entretenerte más de 5 minutos, sino estar cambiando y cambiando. Vigente, pues obviamente también la iglesia ha buscado la manera de traer personas, pero que no se aburran, güey. Que no generen una incomodidad o que no digan al domingo siguiente, ay no, qué pinche hueva, güey. Había, no sé, salió por ahí, ahí en la red salió una persona que decía, si te fijas, digamos, este es un teléfono de los años 80, un celular. Sí. Y este es el celular del 2023. Entonces ya lo ves y... Sí, si te fijas, este es un carro de los 60 y este es uno de acá, el sistema eléctrico. Y así se puso a comparar muchas cosas. Y dice, este es un salón de 1950 y este es un salón de ahora. Un salón de clase de ahora. Lo mismo, Oscar. Un pizarrón, totalmente bancas. Igual la gente sentada, los niños sentados y no ha cambiado en ni madres, güey. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está la falla? Híjole, güey, la pinche educación. ¿Ya nos vamos o qué? Ya nos vamos, Gabriel. Ya con esto terminamos el podcast. Y pues bueno, Gabriel, la verdad es que bastante interesantes y creo que con ciertas cosas muy puntualizadas. Pero pues bueno, nos volvimos a meter en situaciones religiosas. No queremos, pero bueno, todo da para eso. Y con algo con lo que te quieras despedir, Gabriel, de esta noche. Pues agradecerle al buen Pac-Man. Que se la rifó solo ahora. Solo el vato. Pues no vino el juego. A ver si no le sale una hernia. No, ya le salió. Ya le salió. No te creas. Sí, no. Agradecerle a quien cubrió al Joel en la mochila que cubrió a Joel. Hizo más, Hizo más. Guardó silencio y todo. Sí, estuvo más atenta, güey. Agradecerle al Pinque que ya llegó a Jordania, perdón. Jordania ya anda por allá. Ya anda por allá. Esperamos que el cambio de horario no me lo vuelva más loco de lo que ya. O que tenga un tropiezo, porque también puede pasar. Esperemos que le vaya bien en su viaje y todo y que encuentre lo que está buscando. Exactamente. Y pues bueno, también agradecerte a ti, Gabriel. Agradecerle pues a toda nuestra gente, a todo el público de Tercera Frecuencia, a toda la familia que como cada martes nos ve en YouTube, le da la campanita, comparte el video y que nos pueden escuchar en todas las redes de audio. Si no ven los videos, no vamos a subir 2 videos por semana. Porque ya andamos ya casi para picarle y que salgan 2 videos por semana, Oscar. Eso estaría de lujo, pero pues obviamente también que nos dejen en los comentarios qué opinan si y si les gustaría que fueran dos videos por semana o por lo menos un video a la semana y el otro video que sea desnudo, Gabriel. Y 2 videos por semana porque ya me lo cumplimos. 2 años. 2 años. Ya merito. Vamos a hacer una super pachanga donde no va a estar invitado el Joel. Muy bien. Entonces, pues si todo está bien, Gabriel, como les digo cada noche. No, nos falta la recomendación, güey. La recomendación de la noche. Y esta película que les voy a recomendar se llama El Cuerpo. Y todo, pues digamos que una pequeña introducción es que el cuerpo de una poderosa mujer que fallece, desaparece de la morgue y pues obviamente tienen que hacer todo un descubrimiento porque parece ser que hay cosas por ahí turbias que le va a tocar a un ya sabes, a un detective llegar a la solución. Entonces, El Cuerpo, se les recomiendo esta película. Digo, ya que hablamos un poquito de la morgue y por ahí de situaciones medias extrañas con la muerte, entonces lo vamos a ver. Muy bien, pues entonces, Gabriel, si no hay nada más que decir, agradecerte a ti, agradecerle a la producción, agradecerle a todos que ven el video y si no hay nada más que decir, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Very serious.